Mi plan de entrenamiento para estas navidades va a ser diferente al de otros años. Si llevas escuchándome un tiempo, sabrás que cuando son fiestas, son celebraciones, pues normalmente lo que intento hacer o a lo que dedico el tiempo es a hacer una descarga de entrenamiento, mantener más o menos una buena alimentación, pero ya se sabe que con las comidas familiares y con todo esto, pues no va a ser perfecta 100%, pero tampoco pasa nada porque el resto del año lo hemos hecho bien, así que tampoco hay de qué preocuparse. Pero sí que es cierto que con el entrenamiento lo que hacía otras veces era pues dedicar tiempo a planificar los próximos meses, las próximas semanas, dedicaba una semana o dos a hacer una descarga de entrenamiento. Lo que pasa que en esta ocasión la descarga de entrenamiento la he hecho a primeros de diciembre, con lo que en estas navidades, en estas fiestas, lo que voy a hacer básicamente es seguir entrenando en la medida de lo posible. Como digo, no es algo que debáis de copiar ni algo que debáis de hacer vosotros también, es simplemente algo que yo voy a hacer porque tengo mi gimnasio en casa y me lo he montado así, entonces no tengo que depender ni de horarios de gimnasios, ni de desplazamientos, ni nada de eso. Evidentemente, como son fiestas, pues quizás no pueda mantener la rutina al 100%. Y seguramente algún día me le tenga que saltar o tenga que cambiar días de entrenamiento, todo esto. Pero tampoco me supone mayor problema hacerlo. Lo que quiero decir con todo esto es que si, por ejemplo, en tu caso particular también puedes entrenar y es algo que te ayuda en tu día a día, pues que lo puedes mantener sin ningún tipo de problema. A veces decimos, bueno, cuando sean vacaciones descanso un poco, o cuando sean fiestas que me pille con celebraciones familiares, pues lo aprovecho para descansar. Y se puede hacer eso, se puede aprovechar para descansar, pero también se puede hacer lo contrario. Cuando tenemos más tiempo, entre comillas, pues podemos dedicarnos un poco más al entrenamiento. Al final no deja de ser una hora, hora y poco que hacemos 4 días a la semana, yo por lo menos unos 4 días a la semana, entonces tampoco me supone mayor problema seguir haciéndolo. Y este va a ser básicamente mi plan de entrenamiento para estas navidades, un poco diferente al del año pasado porque como digo, el año pasado lo aproveché para hacer una descarga de entrenamiento y entrenar un poquillo más flojo, dedicarlo a otros temas. En definitiva, este año me encuentro bien, este año me encuentro con ganas de seguir entrenando y por lo tanto lo voy a hacer. También os quiero contar un poco cómo está siendo mi planificación a día de hoy, porque la he cambiado un poco. Como digo, a primeros de diciembre hice una descarga de entrenamiento y aproveché para planificar las siguientes semanas. ¿Cómo van a ser estas semanas? Bueno, pues seguramente cuando pasen 2 meses o así de primeros de 2023, o sea, en febrero a finales, empezaré con la etapa de definición, con la etapa de corte de grasa, pero ahora mismo lo que estoy haciendo es una frecuencia 2, una rutina 4 veces por semana. Venía haciendo una frecuencia 1.5, os lo había comentado, en la cual tenía un esquema de entrenamiento que se componía de 6 entrenamientos que completaba en una semana y media. Ahora he cambiado un poco, ahora son 4 entrenamientos, es una frecuencia 2 como si fuera torso-pierna y lo completo en una semana. Normalmente entreno los martes, entreno los miércoles, también a veces los viernes y luego los domingos. Es un poco raro porque es verdad que la mayoría de personas pues entrenan de lunes a viernes y el fin de semana lo dedican a descansar. Pero en mi caso particular siempre me ha gustado entrenar esos días, me gusta dedicar el lunes a otras cosas, empezar a entrenar el martes y los domingos también tengo bastante tiempo libre, con lo cual lo puedo dedicar a entrenar. Así que esos son los días que entreno y son los días que me va bien a mí. Como digo, es un esquema de 4 días, frecuencia 2, es un esquema muy sencillito con el cual voy a ir progresando seguramente muy bien, porque en épocas pasadas cuando lo había planteado la verdad que me gustaba un montón, lo que pasa que es cierto que no tenemos una distribución tan holgada de los ejercicios, por así decirlo, porque antes cuando hacía los 6 entrenamientos era un entrenamiento de empuje, uno de tirón, otro de pierna, luego otro de empuje, otro de tirón, otro de pierna, entonces podía meter algo más de variedad en los ejercicios, por así decirlo, tenía también un poco más de espacio para ejercicios accesorios y como al final era un esquema que completaba en una semana y media, más o menos, pues también me daba bastante libertad. Ahora es cierto que quiero centrarme un poco más en esta frecuencia 2, simplemente para dar un poco más de estímulo y no dejar tanto espacio entre cada vez que entreno, por ejemplo, un grupo muscular, que ahora, por ejemplo, entreno piernas y entre la siguiente vez que entrenaba pierna, pues pasaban varios días, entonces quiero ver qué tal me va así, de esta manera, a ver cómo progreso. Y simplemente con esto, después de que pase más o menos unos 2-3 meses, como digo, a finales de febrero, pues empezaré a plantear la etapa de corte que seguramente me lleve también algunos meses. Y esto es básicamente como lo voy a hacer durante estas navidades.
nada del otro mundo. Al final son fiestas, pero tampoco quiere decir que vayamos a estar 24 horas, yo qué sé, comiendo dulces o comiendo turrón y estando sentados en el sofá viendo películas y todo esto. A mí, mi día a día, o por como yo soy, bueno, pues me gusta moverme también, me gusta hacer actividad física y en este caso voy a mantener el entrenamiento seguramente que lo pueda mantener sin ningún tipo de problema durante todas estas semanas. Y lo dicho, si en tu caso particular, por ejemplo, entrenas en un gimnasio que no cierra y lo puedes hacer, pues perfecto. Si tienes un gimnasio en casa, pues seguramente mejor que mejor porque por los horarios te venga súper bien. Pero lo que sí que tienes que considerar es, si en tu caso particular, bueno, pues llevas bastante tiempo entrenando y necesitas hacer una descarga de entrenamiento, necesitas un pequeño parón, un pequeño respiro, o por el contrario, estás en un momento bueno, en un momento en el cual estás súper motivado o motivada con los entrenamientos, y en ese caso entonces te recomiendo que lo mantengas en la medida de lo posible también. Y para los que, por ejemplo, escuchéis este podcast y estéis pensando en dar el paso a partir del 1 de enero, os recomendaría empezar un poco antes, no empezar con los nuevos hábitos o los nuevos propósitos a partir del día 1, no tiene por qué ser el día 1. O sea, podéis empezar directamente hoy, caminando un poco más, moviéndose un poco más, planteando una pequeña rutina que podáis hacer en vuestra casa, con el poco material del que dispongáis, lo que sea, y con eso seguramente a día 1 ya habréis tenido la suficiente ventaja como para saber si os gusta esto, si no os gusta o cómo deberíais de plantearlo. Entonces, bueno, por lo menos empezar lo antes posible y no decir, a partir de este día me planteo este objetivo. Bueno, a mí nunca me han gustado los días en concreto, sí que es cierto que son como una línea de salida muy clara, que nos ponemos ahí en la mente y todo lo que quieras, pero yo considero que cuanto antes empecemos, mejor. Si se puede empezar hoy, pues hoy, si se puede empezar mañana, pues mañana, y si pudimos empezar antes de ayer, pues mejor. Así que bueno, nada más, simplemente comentar esto, comentar cómo voy a entrenar durante estas Navidades. Aprovecho también para felicitaros las fiestas, espero que tengáis unas buenas celebraciones con vuestros familiares, con vuestras personas cercanas. Y nada más por el episodio de hoy. Espero como siempre que os haya resultado interesante o de ayuda. Como siempre me encontráis en mi web ivyamazares.com y nos escuchamos de nuevo por aquí el jueves en el último episodio de este año. ¡Chao!